Bien. Recording in progress. Bien, buenas noches con todos. Darles primero la bienvenida a este webinar muy interesante de un programa académico que es de las segunda especialidades de productos sanitarios, material biomédico y dispositivos médicos, ¿no? Y vamos a hablar un tema muy importante que son de los pirógenos y dispositivos médicos, pruebas de activación en monocitos. Bien, entonces les agradecemos por estar acá en esta sala virtual y bueno, vamos a dar a inicio a una pequeña presentación, en este caso del ponente, que es el doctor Robert Dante Almonacid Román. Él es de profesión químico farmacéutico, es magíster en microbiología y también tiene un doctorado en farmacia y bioquímica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y a la par también es docente allí en la Universidad de San Marcos. Es un docente investigador que se centra siempre en temas de probióticos, prebióticos, postbióticos, simbióticos, antimicrobianos, toxinas, microbianas, microbiología ambiental, biotecnología, bioremediación y biominería. Es también presente, el doctor presenta es un miembro de la investigación innovadora del desarrollo y la evaluación de productos funcionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También integra de la Comisión de Gestión de la Escuela Profesional de Toxicología. Tiene un amplio expertise en buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución y de transporte. Bien, damos la bienvenida al doctor Robert Almonacid para escuchar su ponencia. Muchas gracias, doctor, se la dejamos la palabra. Muy buenas noches a todos los presentes a este webinar que ha sido organizado por la Universidad Norbert Wiener para dar a conocer esta propuesta de la especialidad. Eh, Vamos a todos también que se están conectando a través de las redes sociales, vamos a dar inicio a esta presentación. Voy a compartir pantalla un momento, por favor. Muy bien. Eh, Vamos a hablar de un tema que corresponde a pirógenos, ya pirógenos en dispositivos médicos, siendo estos dispositivos médicos aquellos productos que se suelen utilizar en los establecimientos de salud. Tenemos una regulación dada para este tipo de productos que está clasificada de acuerdo a un nivel de riesgo. Pero también es importante que estos dispositivos médicos o estos productos tengan que asegurar, ¿no?, la seguridad y la eficacia de estos productos cuando sean utilizados. Entonces, en ese sentido, necesitamos hacer de que estos productos cumplan ciertos estándares de calidad. Y dentro de estos estándares de calidad vamos a tener el cumplimiento de especificaciones. Y dentro de las especificaciones está pues lo que comprende de que los productos deben estar libres de pirógenos. Entonces, hoy vamos a hablar de estos pirógenos y cómo podemos identificar, determinar y cuantificar estos pirógenos para cumplir con estas especificaciones, ya que el cumplimiento de estas especificaciones permite pues la obtención de un registro sanitario para que pueda ser comercializado. Entonces,
Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver en esta presentación, vamos a hablar de los pirógenos, los tipos de pirógenos, ¿ya? Vamos a hablar también de la contaminación por pirógenos, o sea, en qué etapas del proceso se dan esta contaminación, efectos, qué efectos en la salud tiene la presencia de pirógenos en estos productos, la evaluación de la pirogenicidad, ¿no? De dispositivos médicos, además desafíos en la prueba de pirógenos y conclusiones. Bien, vamos a hablar en primera instancia sobre los pirógenos. ¿Qué entendemos por pirógeno? Piro viene de calor, ¿ya? Etimológicamente, si nosotros observamos la composición de la palabra, vemos piro, calor, gene viene de generar calor, ¿no? Entonces, estos pirógenos son sustancias, ¿ya? Son sustancias que van a encontrarse de manera soluble, ¿ya? En agua. Muchos de estos son termoestables, quiere decir que si los sometemos a calor, por ejemplo, a ebullición, esta sustancia no va a verse alterada, por lo tanto, va a cumplir su finalidad. Además, no son volátiles. Entonces, estas características que estoy mostrando son las características de las endotoxinas. Ustedes habrán escuchado tal vez el tema de las endotoxinas. Estas, cuando están en contacto en el organismo, van a ocasionar fiebre. Por eso dice pirógeno genera calor. Y esto se traduce en fiebre. Y esto representa un riesgo como contaminante en productos sanitarios, en dispositivos médicos. O sea, es decir, el solo hecho de encontrar estas sustancias en el producto conlleva a riesgos. Y estos riesgos se dan incluso generando muerte de la persona. O sea, no solamente le va a generar fiebre a la persona, sino que también puede ocasionarle muerte. Entonces, cuando estamos hablando prácticamente de muerte, ya es un desenlace triste del solo hecho de la presencia de esta sustancia en un producto, como es un dispositivo médico, un producto sanitario, etc. Estos pirógenos, ya, lo vamos a clasificar. Hay muchos tipos de clasificación de estos pirógenos. Hay una clasificación viendo el tema de las endotoxinas. Hay una clasificación que dice que los pirógenos pueden ser endotóxicos o pirógenos no endotóxicos, haciendo alusión de que los endotóxicos son aquellos que provienen principalmente de origen biológico, ya sea porque provienen de bacterias denominadas las gram negativas, ¿no? Entonces, y las no endotóxicas van a ser aquellas sustancias que van a generar también fiebre, pero que no necesariamente provienen de elementos biológicos. Otra forma de clasificación es esta de acá, los endógenos y los exógenos, ¿no? Entonces, aquí vemos esta clasificación de los endógenos. Los pirógenos endógenos los tenemos todos nosotros. ¿Y cuáles van a ser ellos? Son las citocinas, o también le dicen citoquinas, ¿ya? ¿Cuáles son esas citocinas? Tenemos la interleucina 1 beta, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas son las tres principales citocinas
que son pirógenos endógenos. Es decir, nosotros podemos producir estos pirógenos endógenos, sí, si es que nosotros nos exponemos, o sea, si es que nos exponemos a sustancias químicas exógenas, nuestro organismo los reconoce como extraños y una forma de rechazar es produciendo fiebre. Es lo que usualmente ocurre cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos eh, ante un proceso gripal, ¿no? Una partícula viral ingresa por vía respiratoria superior y producto de ello, nuestras citocinas se van a producir y vamos a mostrar fiebre. Entonces, esos son nuestros pirógenos endógenos que se dan en respuesta a, ¿ya? Es una respuesta a la presencia de un agente extraño que es reconocido como tal por nuestro sistema inmune y las células que componen nuestro sistema inmune generan estos pirógenos endógenos. Los exógenos son aquellos que, incluido agentes biológicos como por ejemplo virus, levaduras, hongos. Es decir, no el virus completo, ni la levadura completa, ni el hongo completo, sino un componente estructural de estos elementos, de estos elementos biológicos, un componente estructural hace el papel de pirógeno exógeno. Y aquí vamos a ver aquellas que van a corresponder, por ejemplo, a las bacterias, ¿no? A las bacterias, como son las endotoxinas bacterianas. Posteriormente también tenemos aquellos pirógenos mediados por materiales, así le han denominado, aquellos pirógenos o sustancias que son pirógenos exógenos no endotóxicos. O sea, no provienen de elementos biológicos, sino que son sustancias, ¿ya? Son sustancias que desencadenan fiebre, pero que consisten en residuos que forman parte del proceso de producción de un dispositivo o aquellos que van a formar parte de los biomateriales. Por ejemplo, tenemos a la aleación de titanio. Esta aleación de titanio le confiere ciertas características, por ejemplo, a los implantes. ¿Ya? A implantes que pueden ser implantes dentales, pueden ser también, por ejemplo, utilizados en prótesis de cadera, prótesis de rodilla, etcétera. A este tipo de dispositivos se les va a colocar aleación de titanio para darle una especie de fenómeno de, por ejemplo, aquellos dispositivos que son utilizados como prótesis de cadera o rodilla, van a tener este tipo de aleación para permitir una especie de agregación al sistema óseo, ¿no? Para permitir de que quede una especie de fijación o sellado, de tal manera que permita que pueda resistir al rozamiento, a los movimientos, etcétera. Entonces, esta aleación de titanio, el solo hecho de incorporar esta aleación de titanio a la prótesis, ¿no? Hace que uno tenga que practicar o realizar este test de pirogenicidad, o sea, con la finalidad de determinar la presencia de estos pirógenos. Entonces, esta aleación de titanio es un tipo de pirógeno mediado por material, o sea, va a formar parte de la composición estructural del biomaterial. Hoy en día estamos
prácticamente en el desarrollo de biomateriales, ¿ya? En este mundo de los dispositivos médicos, ya constantemente se somete a la innovación y se están utilizando, por ejemplo, biomateriales a base de alginatos, quitosano, ¿no? Por ejemplo, para la cuestión de heridas, para hacer de que a partir de estos materiales se están generando suturas absorbibles. Es decir, se colocan estas suturas, permiten que la herida cicatrice, pero a la vez se va absorbiendo. O sea, el mismo organismo lo absorbe, de tal manera que ya no es necesario retirar la sutura, porque eso también implica el riesgo de poderse infectar. Entonces, en este mundo de la ingeniería de los biomateriales, es donde también se aplica pues este tipo de pruebas para detectar pirógenos, ¿ya? Porque todo material que es elaborado para uso en humanos debe ser sometido a esta prueba de pirógenos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los pirógenos son sustancias que pueden estar presentes en el dispositivo médico y que conlleva incluso a la muerte de la persona si es que no se evita su presencia. Por eso es que las empresas que se dedican a la fabricación de estos dispositivos médicos tienen que tener bien claro esta situación. ¿Por qué? Porque el pirógeno es una amenaza invisible. ¿Por qué? Muchos están solubles en agua, ¿no? Son termoestables, o sea, que yo puedo someter a un tratamiento térmico que puede llegar a los 100 grados. O a la temperatura de esterilización, por ejemplo, son 121 grados y el pirógeno no se destruye, está presente. Entonces, ¿productos estériles pueden contener pirógenos? Sí, porque la esterilización se da a 121 grados. El pirógeno resiste los 121 grados. Generalmente los pirógenos se eliminan en un rango de temperatura de los 250 a 300 grados Celsius. Imagínense. Hasta ahí llega su termoestabilidad. Entonces, esta clasificación que muestro, tanto de los endógenos y los exógenos, me va a permitir más adelante poder explicar lo que vamos a ver de la activación de los monocitos. Bien, aquí vemos una imagen que ustedes lo habrán visto en algunas sesiones de microbiología, ¿no? En la cual tenemos una bacteria. ¿Qué bacteria? Generalmente la bacteria en la cual vamos a encontrar a las endotoxinas, que es un tipo de pirógeno, es en las gram negativas, tipo Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, etc. Y nos vamos a dirigir a la membrana externa. Esa, la membrana externa en la cual va a tener una composición química. Y ahí vamos a observar a los lipopolisacáridos. Esos lipopolisacáridos, recuerda, que va a tener toda una estructura, que va a tener el antígeno O, ¿no? La parte media y el lípido A. Este lípido A, atención a este lípido A. Este lípido A es lo que constituye, ¿no?, la endotoxina bacteriana. Este lípido A, la sola presencia de un lípido A en un dispositivo médico que se usa en un paciente puede conllevarle a la muerte. Así de simple. Entonces, el especialista en dispositivos médicos tiene que evaluar las técnicas o pruebas o
los controles en proceso que debe hacerse, por ejemplo, dentro de la línea de producción de estos dispositivos médicos. ¿Por qué? ¿De dónde provienen? De bacterias. Entonces, los ambientes donde se fabrican tienen que estar libres de bacterias. Entonces, tienen que ser cuartos o salas limpias. Hay una clasificación de salas, ¿no? Para fabricación de productos. Entonces, tiene que tener noción de esto. ¿Por qué? Porque ese lípido A es la endotoxina bacteriana. Y esta endotoxina bacteriana es la que va a generar fiebre. O sea, es un pirógeno. Es un pirógeno. Este lípido A contamina, por ejemplo, inyectables. Entonces, las industrias que fabrican inyectables, que son productos estériles, tienen que también cerciorarse de que no exista este lípido A o presencia de lípido A, lo que se constituye como endotoxinas bacterianas. Y más aún a los dispositivos médicos. Entonces, el dispositivo médico puede estar bien contaminado, o sea, puede estar contaminado durante la producción, o incluso puede contaminarse al momento del uso. O sea, yo puedo tener un producto, un dispositivo médico en la cual en el envase inmediato dice que es un producto estéril, libre de pirógenos, pero al momento de quitar el empaque inmediato, ya prácticamente se pierde la esterilidad. Y en ese momento puedo hacer que ingrese contaminación. Contaminación, sobre todo por bacterias, y estas liberar ese lípido A y conllevar pues a que el paciente pueda llegar a morir, porque va a generar va a desencadenar toda una serie de reacciones en la persona y eso conlleva la muerte. Ahora, este lipopolisacárido que está presente en la membrana externa de las gram negativas tiene que liberarse. ¿Y cuándo se libera? Cuando la bacteria se destruye, cuando la bacteria hace lisis. Entonces, en ese momento, este lipopolisacárido se libera y este lípido A es el que va a constituir como la endotoxina bacteriana. Bien, hasta ahí es esta endotoxina bacteriana, dentro de la clasificación, podríamos decir que es un pirógeno endotóxico. ¿Por qué? Proviene de una bacteria gram negativa, pero también hay, por ejemplo, gram positivas, ¿ya? Que también, dentro de sus componentes estructurales, van a constituir pirógenos. Por ejemplo, los ácidos lipoteicoicos. Lo vamos a encontrar en gram positivos. Bien, entonces, la contaminación por pirógenos se puede dar durante la fabricación, o sea, partiendo de la materia prima y durante la fabricación, ya sea porque las personas que participan durante la fabricación han roto el protocolo de bioseguridad, en el sentido de que no están cumpliendo, ¿no?, las buenas prácticas de fabricación, cuyos pilares son la no contaminación y la no confusión. Entonces, la contaminación puede provenir de las personas que están involucradas durante la fabricación del producto, en las materias primas, ¿no? O también en el producto terminado. Entonces, es importante que en las empresas que fabrican tienen que hacerse controles en materia prima, en proceso y en producto terminado. ¿Por qué? Porque la presencia de estos pirógenos, como dice acá, es una preocupación para la vigilancia sanitaria, debido a que estos productos médicos o dispositivos médicos, dependiendo del nivel de riesgo,
aquellos que tienen contacto con sangre, tejidos y órganos, son los que van a desencadenar estas situaciones negativas. ¿Por qué? Porque van a desencadenar, fíjense, potentes respuestas inflamatorias. ¿Cuáles son esas potentes respuestas inflamatorias? Fiebre intensa, característico de un pirógeno, inflamación, daño tisular, incluso muerte. ¿Muerte por qué? Por sepsis grave y shock. Entonces, también va a depender de la constitución orgánica de cada paciente, pero este es el riesgo, muerte. Entonces, para ello se tiene que hacer pruebas de pirogenicidad, como dice acá, pruebas de pirogenicidad. Por eso que en el marco regulatorio indica que los dispositivos médicos deben cumplir con estándares de calidad y especificaciones de calidad, establecidas donde en las farmacopeas, ¿no? Que contemplan el término de pruebas de pirogenicidad. Muy bien, entonces, ¿cómo podríamos determinar de que un producto tiene o no tiene pirógenos a través de pruebas de pirogenicidad? Muy bien, dentro de estas pruebas de pirogenicidad tenemos tres, ¿ya? Tenemos la prueba de pirógenos en conejos. Esta prueba de pirógenos en conejos se ha desarrollado el siglo pasado, siglo XX, inicio, 1940, estamos hablando más o menos, ¿ya? 1940, en la cual se desarrolla esta técnica, que es la prueba de pirógenos en conejos. Entonces, como el nombre mismo indica, se utilizan animales. El conejo, son siglas en inglés. ¿En qué consistía? En que al conejo, ¿no?, se le administraba una solución. Esto más lo desarrollaron para evaluar pirógenos e inyectables. Entonces, ellos aplicaban el contenido del inyectable al conejo y medían la respuesta. Si la respuesta era una elevación térmica, entonces decían que el producto que había sido inoculado al conejo tiene elementos pirogénicos o pirógenos. Entonces ese producto iba a ser descartado. Después, en el tiempo, se desarrolló la prueba de endotoxinas bacterianas o prueba de LAL, en alusión a que se utilizaba pues la hemolinfa de un microcrustáceo, ¿ya? Del Amebusitus limulus, que era un organismo, ¿no?, que vivía pues en las playas. Se utilizaba el hemolinfa y se ponía en contacto con la solución de prueba. Y acá podía desencadenar una serie de reacciones o respuestas, ¿ya? Aquí, si es que el producto contenía pirógenos, producía una coagulación. Había una respuesta de coagulación. Y si es que no había pirógenos, no se coagulaba. Bueno, acá hay variantes en las cuales hay la prueba de coagulación, la otra hay la prueba cromogénica, la prueba turbidimétrica, etc. Posteriormente se desarrolla esta, la que vamos a hablar, la prueba de activación de monocitos. Estamos hablando ya más o menos acá en 1940, 1980, este es el año 1990, siglo pasado todavía. La prueba de pirógenos en conejos es una prueba in vivo. Estas dos son in vitro. ¿Por qué se han ido desarrollando en el tiempo estas pruebas de pirogenicidad?
debido a que se han tratado de evitar utilizar animales. Y eso es la tendencia actual, ¿no? Evitar utilizar animales para probar, por ejemplo, toxicidad. Entonces, en este caso, para probar pirogenicidad, animales no. Entonces, por eso es que se han ido desarrollando estas técnicas, como es la de endotoxinas bacterianas. Pero esto de las endotoxinas bacterianas es básicamente para endotoxinas, o sea, para el lípido A, que forma parte de las gram negativas. Mientras que los pirógenos en conejos sí se adapta tanto para los pirógenos endotóxicos y los no endotóxicos. De igual manera, esto de activación de monocitos. Pero si hacemos una comparación, prueba de pirógenos en conejos y prueba de activación de monocitos, nos quedamos con la activación de monocitos. ¿Por qué? Porque acá no utilizamos animales. Evitamos el sufrimiento de los animales. Entonces, como es la tendencia a usar menos animales, entonces quedamos con la prueba de activación de monocitos que se adapta tanto para los endotóxicos y los no endotóxicos. Entonces, esto tiene pues un mecanismo. El agente pirógeno, que puede ser una endotoxina, puede ser un peptidoglicano, puede ser un ácido lipoteicoico, puede ser un componente estructural de un hongo, puede ser una sustancia sintética, etcétera. Puede ser este de acá, que eran los pirógenos endógenos, la interleuquina 1 beta, el factor necrótico tumoral alfa, la interleuquina 6, etcétera. Todas estas desencadenaban respuestas, sobre todo inflamatorias, muchas de estas inflamatorias, y estas conllevan a la muerte del paciente. Entonces, acá vemos que esto de acá se puede determinar a través de estas pruebas de evaluación de pirogenicidad que hemos visto ahora. Muy bien. La prueba de activación de monocitos, entonces, desarrollada en la década de 1990 como una metodología sin animales. Por eso es lo que esa es la utilidad de esta prueba de activación de monocitos, y que ha sido introducida en la farmacopea europea y ha sido reconocida por varios organismos reguladores en todo el mundo, sobre todo para que un producto pueda obtener un registro sanitario, ¿no? Entonces, este método, ¿qué detecta o cuantifica al monocito humano? Utilizan monocitos humanos. Líneas celulares monocíticas también son una especie de cultivos celulares, o también células mononucleares de sangre periférica. Entonces, estos elementos celulares se ponen en contacto con la solución, con la muestra problema, y estos elementos celulares se activan. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos celulares tienen una especie de receptores a nivel de membrana que al interactuar con estos elementos pirogénicos se van a activar y van a desencadenar o van a producir o van a liberar estos mediadores endógenos, esto que habíamos visto, que estos pirógenos endógenos. Y esto es lo que se va a medir, se va a cuantificar utilizando técnicas instrumentales. Esto es lo que se denomina respuesta pirógena. Entonces, de estos tres, principalmente la interleuquina 6 es la que se determina, se cuantifica por ELISA. Entonces, acá vamos a ver. Esta es la muestra problema. Esto de la prueba de activación de monocitos tiene etapas, ¿ya? Tiene etapas. Una de ellas es el enfrentamiento entre la muestra con los elementos celulares. Luego de ese enfrentamiento, previa incubación, porque esto como son elementos celulares propios del ser humano, eh, necesitan temperaturas de incubación
que simulen la temperatura corporal. Entonces, el elemento que va en contacto con estos componentes celulares y ellos, si es que determinan el agente pirógeno, interactuar con un receptor de membrana, van a generar estos pirógenos endógenos, que van a ser detectados utilizando, por ejemplo, ELISA. Entonces, esta prueba de activación de monocitos es una prueba que ya viene, ya está protocolizado, ¿no? Viene con una especie de kits en la cual uno prepara, ahí dice a qué temperatura se debe dar, cuánto tiempo se debe incubar para simular condiciones fisiológicas humanas, y eso conlleva pues a la determinación por ELISA. Muy bien. Muy bien, entonces, esto es lo que corresponde. Miren, acá tenemos cuáles son los desafíos. Los desafíos de esta prueba de activación de monocitos es que las empresas, ¿no? Aquellas que hacen control de calidad de estos productos o dispositivos médicos, tienen que comprar estos kits, tener un ambiente adecuado, enfrentar, luego medir a través de un ELISA. Una prueba de ELISA, pues, es una especie de reacción antígeno-anticuerpo con un cromógeno y se determina, dependiendo de la intensidad del color, podemos determinar, pues, la concentración. Y eso es lo que se pretende. Acá les quería mostrar, fíjense, cuál es el mercado al año 2024. Menciona que ¿qué industrias están utilizando esta prueba de activación de monocitos? La industria farmacéutica, que es este gran porcentaje, casi un 50%, la industria biotecnológica, sobre todo estos productos biológicos, también hacen prueba de pirógenos, y la industria de los materiales médicos o dispositivos médicos, que tenemos acá, y otras industrias. Entonces, vemos que la prueba de activación de monocitos es una prueba para evaluar la pirogenicidad de los productos o dispositivos médicos, porque de esa manera garantizamos la seguridad y la eficacia del producto, salvaguardando siempre el bienestar del paciente. Por lo tanto, la prueba de activación de monocitos es una alternativa valiosa a la prueba de pirógenos en conejos, debido a que no estamos utilizando animales, es in vitro. Además, al utilizar células mononucleares de sangre periférica humana o líneas celulares monocíticas, estamos imitando la respuesta inmunitaria humana a los pirógenos. Ese es lo novedoso de esta prueba de activación de monocitos. Estamos imitando la respuesta, o sea, es lo que está sucediendo o lo que va a suceder en el organismo humano. Es por eso que es una técnica fiable, es sostenible, es fiable para demostrar de que un producto está libre de pirógenos. Además, se aplica a un amplio espectro de pirógenos, tanto los endotóxicos y los no endotóxicos. A comparación de la prueba de la que utiliza animales, como el conejo, ya que también utiliza tanto los endotóxicos y los no endotóxicos, pero no estamos utilizando conejos, animales. Evitamos el sufrimiento animal de estos seres que no tienen la culpa de ser utilizados, no pueden reclamar, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería mostrar, y eso sería respecto a este tema de pirógenos en dispositivos médicos. Muy bien, estamos dispuestos a las preguntas o lo que consideren necesario. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Robert Almonacid por una excelencia, en este caso, de su ponencia. Es un tema muy relevante en los dispositivos médicos que se da y lo podemos ver también en el área hospitalaria, ¿no? Entonces, hoy el siguiente paso, damos el pase a la señorita Catherine Larios para que nos dirija a un tema acerca de la segunda especialidad de productos sanitarios, material biomédico y dispositivos médicos. Ahorita se le deja la palabra. Buenas noches con todos. Eh, a ver, me permiten un ratito. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, sí, ese se ve. Bueno, nosotros estamos viendo la segunda especialidad de productos sanitarios, material biomédico y dispositivos médicos, en el cual les recomiendo elegirnos a nosotros porque tenemos una plana docente excelente, una malla curricular que ha sido totalmente estudiada por todos los docentes, por nuestra coordinadora, para hacer una especialidad de acuerdo a lo que ustedes se merecen, una calidad que vamos a dar. La modalidad va a ser totalmente a distancia, las clases son sincrónicas, son tanto en vivo, pero también las clases se van a quedar grabadas. Nosotros tenemos el inicio el 5 de septiembre. Como le digo, la modalidad a esa distancia, la duración son 12 meses, o sea, son un año, son 3 ciclos. El horario es los viernes y sábado, los viernes de 7 de la noche a 8:30 y los sábados de 8 de la mañana a 7:30 a 7:30 de la noche. Los requisitos que nosotros estamos pidiendo son su copia de DNI, su título profesional, copia de serums o constancia que acredite experiencia laboral, una solicitud de admisión que nosotros le damos a ustedes para que lo llenen y como les digo, tenemos el convenio con el Colegio Químico que están dando el 20% de descuento, pero por lanzamiento y para que ustedes disfruten su gratificación y puedan participar en estas diapositivas, vamos a ofrecer el 25% de descuento hasta el 18 de este mes. Sí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes en vez de pagar 984 van a pagar 861 soles mensuales. Activan esta promoción solamente pagando sus 300 soles derecho de admisión, en el cual van a pasar una entrevista con nuestra coordinadora Flor Bustamante, que se cuenta presente, y después ustedes tienen que pagar 3 matrículas de 300 soles. Eso se paga cada inicio de ciclo que van a pagar los 300 soles. Cualquier consulta me pueden escribir, soy Catherine Arios, ahí les presento mi número telefónico, el 934-518-972, o a mi correo catherine.larios@uwinner.edu.p. Me pueden escribir si están interesados en las especialidades y les puedo dar la promoción del 25% de descuento. Vamos con las preguntas. Bien, vamos, quizás alguna pregunta que tengan. Mientras tanto, quizás se pueden ir también reportando sus preguntas en el chat. Alguna duda que tengan sobre esta especialidad que es en este caso muy usada en nuestros campos hospitalarios, también en este caso en la parte privada y también en la parte pública, ¿no? Sobre de productos sanitarios, material biomédico y dispositivo médico. Bien, vamos viendo si alguna duda quizás que tengan. Igual también hacerles recordar que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, también se le están dejando acá en el chat el número telefónico en este caso de Catherine Larios, también el correo si la desean. Igual para ver todas los beneficios, como ya lo explicaron, para inscribirse en esta especialidad.
Ahí también me está mostrando el, ¿no? Pueden el QR también para ir escribiéndose para que podamos llevar esta especialidad que es algo muy importante para nuestras carreras profesionales como químico farmacéutico también. No sé si tienen alguna duda, pero igual también se les pedimos que se registren, por favor. Ahí también han enviado por el chat un form para que se vayan registrando. Bien. No sé si, Catherine, hay alguna pregunta o quizás con eso damos la culminación hasta el webinar. Me parece que no hay preguntas, todo está claro. Entonces, estamos culminando este webinar. Muchas gracias por su participación a todos. Si tienen preguntas, me pueden escribir y cualquier cosa estamos atentos. Y no se olviden que estamos con el 25% de descuento. Sí, muchísimas gracias a todos por asistir a este tema muy importante que ha dado el doctor Robert Almonacid. Le agradecemos también inmensamente por participar por esta ponencia. Les agradecemos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.